enlace a los participantes. ¿Parece? Bueno, ahora sí, gracias. Bueno, como lo indicaba la doctora Patricia, mi nombre es María Cristalia Gallo Araki, soy la líder acá de la escuela en la zona Amazonía Orinoquía. En nombre de nuestra decana nacional, la doctora Sandra Rocío Mondragón, les envía un afectuoso saludo. De igual forma, pues damos la bienvenida al doctor Diego Torres, quien es nuestro líder del programa Tecnología en Gestión de Empresas Asociativas y Organizaciones Comunitarias. Él es quien nos estará acompañando el día de hoy en esta capacitación para todos aquellos que han acudido, que han prestado pues realmente atención a estos eventos y que de una u otra forma quieren continuar cualificándose para poder lograr aquellos objetivos que tienen previstos dentro de su proyecto de vida. Entonces, sin más preámbulos, doctora Patricia, para que nos presente al doctor Diego Torres. Bienvenido, doctor Diego. Cuánto me alegra tenerlo en este encuentro en la zona Amazonía Orinoquía. Muchas gracias, doctora María Cristalia. Sí, le agradecemos muchísimo al doctor Diego. El doctor Diego Torres es el líder nacional de la tecnología en gestión de empresas asociativas y organizaciones comunitarias de nuestra UNAD, de nuestra ECACEN. Entonces, doctor Diego, súper bienvenido. Él es administrador de empresas, especialista en administración, magíster en tecnología educativa y actualmente está cursando un doctorado en administración gerencial. Él ya tiene más de 20 años de experiencia en la docencia, o sea que es el experto en este tema, aparte pues es el líder de nuestra tecnología que está especializada en este tema. Tiene experiencia también en el sector público y en el sector privado, así que vamos a estar, mejor dicho, estamos con el experto, con el que es doctor Diego, súper bienvenido. Ya te voy a dar la palabra también. Por acá se conectó nuestro, digamos que la persona también que ayudó a gestar todos estos encuentros, que es el representante legal de la Fundación Búfalos. Entonces él nos quiere dar un saludito. Entonces antes de iniciar y darle la palabra al doctor Diego, vamos a darle la palabra a Juan Pablo. No sé si Juan Pablo puede abrir su cámara y su micrófono para poder escucharlo y para que él nos salude. Creo que nos quiere dar un mensaje a todos nosotros. Entonces, Juan Pablo, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? Ya un segundito. Que tengo abierto en ambos lados. Permíteme. Hola, un saludo para cada uno de ustedes. Quiero enviarles, primero que todo, agradecer a la directora Blanca por estas capacitaciones que estamos haciendo, la importancia que tiene todo este tipo de cosas, de que la gente empiece a aprender de a partir de sus necesidades, es fundamental. En este punto de el cooperativismo, la asociatividad y nosotros que hablamos que hacemos parte de una entidad sin ánimo de lucro, que hablamos de la economía solidaria, que hablamos del cooperativismo y la asociatividad que tiene para poder seguir trabajando, hay que agradecer que el doctor Diego Torres está aquí y nos pueda ilustrar un poco más con toda su experiencia. Es muy importante que las personas quieran empezar a asociarse, es muy importante que las personas quieran empezar a crear a partir del cooperativismo un desarrollo. Eso es lo que nos está dando. Eso en este momento es una innovación en la parte económica. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender, que entre todos sí podemos salir adelante, entre todos podemos empezar a crecer y eso es lo que le vamos a dar dinamismo a la economía. Entonces, qué mejor que el doctor Diego Torres para que nos explique un poquito más. Nosotros vamos a estar muy atentos y dentro de nuestra experiencia también vamos a poder dar un poco de lo que hemos hecho y cómo nos hemos asociado, porque a partir de que las fundaciones, de las asociaciones, las cooperativas, que son entidades sin ánimo de lucro, pero que lo que más les interesa es el bienestar tanto de sus participantes como de una comunidad en específico, pues podemos salir adelante a través de ¿qué? De la asociatividad y el cooperativismo. Y también agradecerle a Patricia por esta invitación, porque entre los dos hemos tratado de que las personas participen de este tipo de capacitaciones y bueno, seguir adelante. Un saludo para el director, un saludo para Diego y para todos los participantes.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. Muy valiosa tu intervención, tu aporte, así es. La idea es que todos empecemos también a ver esta forma de asociativismo y cooperativa como una alternativa la cual nos va a beneficiar a todos. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, doctor Diego, el escenario es suyo, el micrófono es suyo. Nuevamente le agradecemos muchísimo por estar acá. Estaremos todos muy atentos a aprender de sus conocimientos, de su experiencia. Entonces, ahora sí le doy la palabra a doctor Diego. Bienvenido. Muy buenas noches para todos, muchísimas gracias. Un saludo especial a Juan Pablo, gusto en conocerlos, a todos los participantes, estudiantes, a todos los miembros de asociaciones, fundaciones y a aquellos que estén interesados en el tema. De igual manera, a mi equipo docente, también aprovechar que están por ahí conectados, a todos mil gracias. Esperando que esta capacitación tenga y sirva de ayuda para que ustedes tengan iniciativas propias, para que puedan crecer en este campo tan maravilloso de la asociatividad. Un campo que está muy ligado a la condición humana, a la ayuda, a la colaboración, y que hoy en día tiene un campo de acción bastante amplio, gigante. Y como lo decía Juan Pablo, no se trata únicamente de no tener lucro, sino por el contrario, generar cosas, generar soluciones, y de esa manera tener un crecimiento económico y un crecimiento como sociedad. A continuación haremos una presentación, espero que sea de su agrado, y ahondaremos varios temas, razón por la cual empezaremos de ceros. Si bien es cierto el tema es la cooperación y la asociatividad, vamos a iniciar con unas pautas y unas bases de todo el sector donde se enmarcan estos dos conceptos. Muchas gracias. Vamos a iniciar. Perfecto. Por favor, ¿me confirma si están viendo pantalla? Sí, doctor Diego, se ve bien y se te escucha bien también. Muy amables. Entonces, como les decía, vamos a hacer esto muy ameno, muy agradable. Bienvenida a las preguntas al final o en su momento como ustedes lo deseen. Y repito, es un panorama muy amplio, un panorama muy interesante, la asociatividad y el cooperativismo. Razón por la cual da la bienvenida hoy y agradecer a la autora María Crisalia y a todo su equipo de ayuda en la UNAD en la zona Amazonía y Orinoquía. El tema, asociatividad y cooperativismo. Nuevamente nos acompaña Diego Fernando Torres. Hoy, 10 de marzo de 2021. Bienvenidos. Nuestra agenda de la capacitación es muy amplia, pero van a ver que todo es muy interesante. Vamos a iniciar conociendo sensaciones y percepciones que tenemos cuando escuchamos el término asociatividad o el concepto de cooperativismo. Luego entraremos a ver unos conceptos generales del ambiente solidario o de la economía social y solidaria, donde se desenvuelve la temática de hoy. Luego andaremos en el tema de la conformación de organizaciones solidarias, es decir, conocer qué entidades, qué instituciones o qué grupo de entidades conforman este gremio. Luego veremos las tendencias que hay en el tema, tanto en Colombia como a nivel internacional. Luego aterrizaremos para conocer más de cerca las definiciones de 4 palabras clave, que es cooperación, asistencialismo, mutualismo y solidaridad. Luego de ello, entraremos al término de asociatividad, y aquí en asociatividad les quiero comentar que vamos a trabajar el tema de las fundaciones como grandes exponentes de la asociatividad. Luego entraremos a ver lo que es el tema del cooperativismo, viendo algunas de sus raíces, analizando las principales características, los tipos de cooperativas y la parte legal, pero aquella parte normativa que es interesante, aquella parte que es la columna vertebral. Y finalmente hablaremos de algo que está en auge y que desemboca en todo lo que tendremos el día de hoy, que es el emprendimiento social, donde más de uno tiene como esa espinita, esa pasión y ese llamado a ser partícipe de él. No siendo más, damos inicio a esta agenda de la capacitación. Cuando escuchamos el término asociatividad y cooperativismo, independientemente de conocer el significado, nos llegan algunas palabritas, algunos pensamientos, algunas sensaciones. Es decir, tenemos percepción de qué puede ser. Dicho de otro modo, tenemos la idea de qué puede ser, de pronto no con exactitud, pero sí de forma general, pensando creer que es. Cuando decimos sensaciones o percepciones,
es que cuando hablamos de asociatividad y cooperativismo, nos imaginamos escenas como estas. La ayuda, perfecto. La colaboración. La fraternidad, el apoyo. El dar, el colaborar, el contribuir en empezar esto desde la casa. Los valores. El hecho de ascender y de crecer, pero siempre con la compañía de alguien. De fortalecer lazos, ya sea con la familia, con conocidos, con otras generaciones, con familiares. También llega a nuestra mente la idea de que somos todos personas que tenemos unos valores y unos sentimientos, pero que sumado a eso, todos somos diferentes y requerimos, de algún modo, siempre una mano amiga. De igual manera, cuando hablamos de asociatividad y cooperativismo, siempre nos imaginamos grupos de personas, hablando, dialogando, debatiendo. Lo que dijimos, siempre crear lazos, el apoyo mutuo, el fortalecer, el salir adelante. En pocas palabras, la unión que hace la fuerza para cumplir objetivos. Y que sin importar la edad, está muy latente el tema de la ayuda desde que nacemos, independientemente de la edad y en el sitio en que nos encontremos. Todo esto son, como lo acabamos de decir, lo que sentimos y lo que pensamos al momento de escuchar la palabra asociatividad y cooperativismo. Bueno, para empezar a enmarcar el tema de la asociatividad y el cooperativismo, debemos partir de lo siguiente, que estos dos conceptos, estas dos palabras, estas dos, si lo quiere llamar escuelas o filosofías, están enmarcadas en algo que se denomina hoy en día la economía social y solidaria, que lo vamos a llamar hoy el ambiente solidario. Bajo este marco y en este panorama es que se desenvuelve la asociatividad y el cooperativismo. La OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, enmarca la economía social de la siguiente manera. Dice que la economía social y solidaria está centrada en las personas, y esto es clave, en los individuos, en el tejido social. De igual manera, las entidades u organizaciones que hacen parte de esta economía social son híbridas. Cuando decimos híbridas, ¿a qué hacemos referencia? A que mezcla, a que combina factores. En este caso, combina la rentabilidad. Ya veremos cómo se entiende este concepto de la rentabilidad en la economía social, diciendo que son híbridas porque combinan el cambio social y los valores sociales, pero dejando muy claro que la primera no es tan fundamental, es decir, la rentabilidad. También la economía social y solidaria opera sobre la base de reglas negociadas y reciprocidad garantizada por el control social. Pero además de ello, el ambiente solidario funciona bajo el marco de una democracia económica. Incluye entre sus objetivos el mantenimiento de vínculos sociales. Cuando decimos mantenimiento es que se dé, que se produzca, que se desarrollen, tenerlos, conservarlos. Y adicionalmente, tiene como objetivo, que es algo de lo fundamental, buscar una reducción de la brecha entre individuos y autoridades en temas de problemáticas, de inconvenientes, de déficit, de carencias. Entonces, reitero, antes de empezar, la asociatividad y el cooperativismo se enmarcan en la economía social y solidaria, cuyas características acabamos de decir y se ampara en lo que dijo la Organización Internacional de Trabajo. Ahora bien, ¿qué instituciones, qué organizaciones hacen parte del ambiente solidario? La ley establece la siguiente, y vamos a ver que es una gama diversa y amplia de organizaciones que la componen. Tenemos las cooperativas, y con solo decir cooperativas, más adelante veremos que hay una clasificación y tipología bastante amplia. Tenemos las formas asociativas y solidarias de propiedad, las instituciones auxiliares de la economía solidaria, las empresas comunitarias, las empresas solidarias de salud, las precooperativas, los fondos de empleados,
muy habitual en Colombia. Las asociaciones mutualistas, las empresas de servicio en las formas de administraciones públicas cooperativas, las empresas, otra que se da muy seguido en nuestro panorama, asociativas de trabajo. Tenemos las corporaciones, las asociaciones, las fundaciones, las juntas de acción comunal y algo interesante, las entidades sin ánimo de lucro. Hasta aquí nomás ya vemos que son demasiadas las organizaciones que hacen parte del sector solidario. Y ojo, decimos entidades sin ánimo de lucro. Eso no quiere decir que sea con ánimo de pérdida, me explico. Independientemente de la modalidad, independientemente de la constitución jurídica, cualquier asociación requiere generar recursos para que se pueda autogestionar y llevar a cabo su proyecto de vida. Razón por la cual la entidad sin ánimo de lucro sí genera recursos, pero el tema de rentabilidad o el tema de excedentes se maneja de una forma distinta. Ya lo veremos más adelante. Pero acá hay otra sorpresa. Acabamos de decir entidades sin ánimo de lucro. Y esta entidad sin ánimo de lucro es una categoría de la cual se desprenden muchas más organizaciones que vamos a ver a continuación y donde vamos a encontrar que el panorama es absolutamente gigante, el panorama de acción, el panorama también de actuación y aparte el campo en el cual esas organizaciones pueden desarrollarse y desenvolverse. Tenemos como entidades sin ánimos de lucro las siguientes, y note otra gama bastante amplia. Tenemos las corporaciones y fundaciones. Aquí un saludo especial a las personas de la Fundación Búfalo, que hacen parte de una entidad sin ánimo de lucro. Tenemos instituciones de educación superior y de educación formal y no formal. Curiosamente, las iglesias. Luego, partidos y movimientos políticos. Antes de continuar, quiero dejar claro que estamos leyendo a nivel legal cuáles son en Colombia y a nivel nacional e internacional las entidades catalogadas como sin ánimo de lucro. Pero partimos del hecho que son neutrales y que efectivamente cumplen con su razón de ser. Es decir, hoy no vamos a debatir si lo hacen o no lo hacen, simplemente que en la normatividad y en el actuar, estas son las que hacen parte de las entidades sin ánimo de lucro. Tenemos las entidades privadas del sector salud, establecimientos de beneficencia, las cajas de compensación familiar, las juntas de acción comunal, muy habitual en el campo, en el ámbito citadino, pero también tenemos esa misma figura a través de la parte rural, los cabildos indígenas y las asociaciones de cabildo. Tenemos instituciones auxiliares de cooperativismo, entidades ambientalistas, entidades científicas, tecnológicas, culturales e investigativas. Adicionalmente a ello, instituciones de utilidad común que prestan servicio de bienestar familiar. También tenemos asociaciones agropecuarias y asociaciones campesinas que tienen gran representación en Colombia y gran cantidad de miembros adscritos a ellas. Y tenemos, finalmente, entidades gremiales y organizaciones civiles en general. Nuevamente queda ratificado que el ambiente solidario en Colombia y a nivel mundial es bastante diverso, significativo y que reúne bastantes personas, razón por la cual su trascendencia y impacto no se pueden dejar atrás. Bueno, como si fuera poco, también tenemos que todas las que acabamos de leer a nivel solidario y entidades sin ánimo de lucro tienen diferentes especificaciones. Y cuando digo especificaciones me refiero a que todas ellas tienen un objetivo o tienen unas metas distintas y significativas. Algunas de ellas son filantrópicas. Cuando usted escucha el término filantrópico hace referencia al amor que hay por la especie humana, al entregar todo por lo demás, al interés por ayudar. Y un interés tan grande que el interés común se vuelve prioridad y mis intereses propios pasan a un segundo, tercero y último plano. Tenemos aquellas entidades que se fundan para apoyar a instituciones en su quehacer. Entidades que están abocadas o enfocadas o encaminadas a la justicia social. Otras de las que leímos sin ánimo de lucro están fomentando el desarrollo social.
Otras son que buscan el carácter reivindicativo, es decir, luchar por aquellos que han sido descuidados o ya no se les considera en la sociedad, que lastimosamente se ve mucho. Aquellos de representación, de expresión, otras están encaminadas a la autogestión y a la cogestión. Por eso, hasta aquí dejamos claro que el ambiente gestión solidaria es bastante amplio, significativo, con mucho impacto y con un quehacer innumerable. Continuando con este tema, hay que ver las tendencias que hay actualmente sobre el tema, es decir, sobre el campo solidario, sobre el campo asociativo, sobre lo comunitario, sobre lo cooperativo, sobre el tema de fundaciones. Es decir, hoy en día, ¿qué está pasando? Es tan interesante el tema cooperativo, asociativo, comunitario, de asociaciones, de fundaciones, corporaciones y todas las que vimos, que incluso ya se está, entre comillas, permeando y casi que obligando a las entidades del sector privado o del sector lucrativo o de las empresas económicas a incorporar varios factores de la economía social. Es por eso que en Colombia, en el año, por ejemplo, 2018, se instauró la Ley 1901. Esta ley fue reglamentada con el decreto 2046 del año 2019 y es la implementación y la creación de las sociedades BIC, BIC, que traducen las sociedades de beneficio e interés colectivo. Lo que busca el gobierno es garantizar que hoy en día las empresas tengan transparencia en su gestión y que además de ello ahonden y aborden 5 dimensiones o 5 campos de accionar, que es su modelo de negocio, el gobierno corporativo, las prácticas laborales, las prácticas ambientales y las prácticas, mucho cuidado, con la comunidad, con la sociedad. Es decir, que esta reglamentación lo que busca es que la empresa privada o la empresa económica o la empresa con fines de lucro, además de su actividad comercial o su actividad industrial, tenga e implemente el aspecto social, el componente comunitario y el componente que tiene que ver con la asociatividad. Adicionalmente, esta ley y este decreto buscan que hoy en día las organizaciones solidarias y sin ánimo de lucro se masifiquen, se den. Y hoy en día es una tendencia esto. ¿Por qué? Porque por un lado, desafortunadamente, tenemos demasiadas carencias, demasiadas necesidades en todo el territorio nacional, motivo por el cual urge la creación de todas estas instituciones y organizaciones del sector solidario para contribuir con la construcción del tejido social. Y mucho más si le colocamos componentes o le añadimos ingredientes como posconflicto, la migración venezolana, pero de igual forma la emigración que hacen colombianos a otros países o de regiones a otras regiones. También con lo que tiene que ver con la brecha hoy a nivel de desempleo, lo que tiene que ver con la inequitativa repartición de los recursos, de las tierras y una serie de desigualdades que hacen que se impulse el sector solidario en Colombia. Entre ellos, potencializar las fundaciones y además de ello, fortalecer las cooperativas. Entonces note que hay mucho camino por recorrer, pero lo más interesante es que es un campo que además de ser humano, ayuda y fortalece la sociedad. Pero además de ello, tenemos la fortaleza que en Colombia tenemos y contamos con un recurso humano que está interesado en ayudar, en colaborar, en trascender, en proyectar, en sacar adelante su sociedad, sus vecinos, su comunidad. Razón por la cual el motivo es interesante y el campo de acción con muchos frutos. Eso fue a nivel Colombia. A nivel mundial, estamos en este momento hablando de unas tendencias internacionales, es decir, una serie de teorías y filosofías que quieren complementar y fortalecer el tema solidario a nivel mundial. Hay algunas que ya han trabajado en esto, pero más adelante todo apunta a llegar a alguno de estas tendencias. Hay una filosofía que está ahorita en auge que es la economía del bien común. Como vemos en la diapositiva,
es de origen austriaco-alemán. Esta tendencia, ¿qué dice? ¿Qué reza o simplemente qué informa? Busca invertir el marco de incentivos de la economía actual para propiciar un modelo de valor de empresa basado en su aporte al bien común. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos que se busca invertir, se quiere cambiar ese pensamiento de que el valor de una empresa está medido en la cantidad de ganancias o rentabilidad que produzca, en la cantidad de mercancía que venda o en la cantidad de productos o servicios que comercialice. La economía del bien común lo que dice es, ahora trate de incentivar, brindar incentivos a aquellas empresas y a aquellos miembros de la empresa que están evidenciando un aporte a la sociedad. Muy interesante. Siendo entidades privadas o públicas con ánimo de lucro. Desde el campo de vista norteamericano hay otra tendencia, otra filosofía, bautizada la economía colaborativa, la cual argumenta lo siguiente. Se busca dinamizar un modelo de intercambio económico basado en la interacción y diálogo directo entre productores y consumidores, basados en la colaboración mutua. Esta economía colaborativa sí se está dando actualmente a nivel mundial, pero también Colombia no ha sido ajena. Un claro ejemplo de esta filosofía es lo que se denomina el comercio justo. Es decir, cuando se involucran productores, comerciantes, distribuidores y consumidores en una sola línea, con objetivos comunes y afines, en el cual hay un gana-gana. Se reconoce a cada componente de ellos su función, pero de esa misma manera se les remunera, se les reconoce la función que están cumpliendo en esa cadena. El comercio justo. Continuando con estas tendencias, tenemos otra norteamericana que esta es norteamericana, pero también se está dando en Europa. Las empresas sociales. Señala que tienen que haber nexos desde las agrupaciones de ciudadanos de las empresas no lucrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que haber agrupaciones de empresas no lucrativas que busquen generar valor social y generar bienestar en la comunidad. Las empresas que se hallen a estos asumen riesgos vinculados a su actividad económica, con personal, mucho cuidado, preferentemente voluntario. En un lenguaje más sencillo, ¿qué significa esto de las empresas sociales? Es como la agremiación, la asociación o la consolidación de varias entidades sin ánimo de lucro, donde comparten un campo de acción mayor para que también el resultado impacte de forma amplia. Pero sumado a ello, que haya un gran aporte de personas que se adhieran a estas buenas causas y generalmente que sean voluntarios. Y finalmente tenemos otra tendencia que está en auge, que es la economía desinteresada, así se denomina. Se basa en la búsqueda del progreso social, pero no acota, es decir, no corta, no limita el tipo de organizaciones que puede procurarla. Es decir, lo fundamental es orientarse hacia el bien de las personas por encima del capital y basado en valores como la democracia y el compromiso comunitario. Es decir, para que haya un mayor entendimiento, es convertir la responsabilidad social empresarial como la función inicial, máxima y duradera de la empresa, antes que la función económica. Hay lo que debemos saber y creer. Si nos funciona la responsabilidad social, es muy seguro y se garantiza prácticamente que la parte económica va a llegar atado a ella. Bueno, dentro de estas tendencias globales hay que rescatar dos resoluciones que produjo la ONU. Una del año 2002, que es la 56 y la 114, y la otra que es la 193. Curiosamente es muy interesante, pero digamos que en este momento, pese a que en Colombia se han hecho esfuerzos, todavía no se ha visto ese impacto o todavía no se ha aterrizado como estos beneficios. Estas resoluciones exactamente ¿qué dicen? La primera exhorta a los gobiernos, junto a los gremios y organismos especializados, a fomentar el establecimiento y el desarrollo de cooperativas, y no solo
de este tipo de entidades, sino también de todas las demás sin ánimo de lucro. Digamos que en este caso en Colombia puede que la normatividad lo permita, pero hay muchos contratiempos a nivel legal, a nivel estructural, a nivel de la practicidad. El apoyo no es como tan notorio. Pareciera que la ley está dada y la norma ha sido expuesta, pero todavía no ha sido muy reglamentada en Colombia y sumado a ello no hay un acompañamiento directo. La otra resolución, la 193 del mismo año, señala y exhorta lo siguiente: que los gobiernos deben reconocer el papel de las cooperativas y sus organizaciones mediante el desarrollo de instrumentos apropiados que apunten a la creación y fortalecimiento de cooperativas en los niveles local y nacional. Vuelve y juega. La normatividad invita a los gobiernos a que dé vía libre para apoyar este tipo de organizaciones del sector solidario y sin ánimo de lucro. Otra cosa muy diferente es cómo se implementa, cómo realmente se evidencia el acompañamiento, y otra muy diferente también es saber qué mecanismos ha dispuesto el gobierno nacional para contribuir con este precepto. Bueno, vamos a ver a continuación algo muy interesante, y son 4 términos en los cuales se aboca el sector social y solidario, por ende, las organizaciones solidarias y las entidades sin ánimo de lucro. Y son 4 palabras que en términos del significado son muy parecidas. Las diferencias son mínimas. Pero que hace que nos enfoquemos y que ya vayamos ambientándonos para llegar a lo que es aquello de la asociatividad y el cooperativismo. La cooperación. Cuando uno habla de cooperación, mentalmente uno lo asocia a lo que tiene que ver con la ayuda, a la contribución, a la colaboración, a dar una mano, a la unión. Y más de uno recordará, cuando estaba en el colegio de pronto, que uno decía, voy a ir a la cooperativa a ver qué hay de comer. Cuando hablamos de la cooperativa en el ambiente del colegio, estábamos hablando de la tienda que existía a nivel interno en el colegio y a la cual uno asistía en los recreos, la cooperativa. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque en ese momento no entendíamos bien a qué hacía referencia la palabra, pero miren que en la práctica pasaba algo curioso. Generalmente a los estudiantes los rotaban o de pronto los sorteaban para saber en qué tiempo, en qué meses o en qué semanas tendrían que atender esa cooperativa. Es decir, tenían que saber los estudiantes en qué momento del periodo académico les tocaba ir y contribuir con su trabajo en la cooperativa. Es decir, vender los productos, las golosinas, en los descansos de los estudiantes. Y uno lo hacía con amor porque habían factores humanos. Que a uno lo vieran, que uno se notara, el hecho de que a uno lo conocieran, el entregar, el dar, el repartir, el vender. Y era una actividad muy interesante, muy llamativo, la cooperativa. Vamos a ver qué tiene que ver entonces esto de la cooperación. Y vamos a ver una serie de definiciones de autores dedicados al tema, en los cuales ya tenemos unos cimientos más determinados en base a la cooperación. Como siempre, cuando uno va a analizar cualquier término, es bueno ver la descomposición a nivel etimológico. En este caso, la palabra cooperación viene del vocablo latino cooperatio, que significa la acción de trabajar u obrar conjuntamente. Quiere decir que estamos diciendo que ya la palabra cooperación implica que es más de una persona. Es decir, que mínimo 2. Y máximo no hay un límite, porque se requiere trabajar conjuntamente. Es decir, que más adelante veremos que la cooperación es la base del cooperativismo y una cooperativa no es unipersonal. Entendido no en el sentido normativo o jurídico, sino en el sentido de la cantidad de personas que atañen de sujeto social. Ventosa dice que la cooperación es la reunión de varios individuos para realizar una tarea a cada uno de ellos,
que individualmente sería imposible llevar a término. Vuelve y juega. Otra vez que trabajar conjuntamente. Repartir una función o una actividad final en tareas para que se logre más fácil, más rápido y de mejor manera. De acuerdo con Carlos García Oviedo, supone una asociación, y esta palabra es interesante en toda la temática de hoy, asociación de personas y capitales, que se propone la realización de una obra común en beneficio de los asociados. Algo muy interesante. Estamos hablando, cuando iniciamos el tema de hoy, que la parte sin ánimo de lucro o la economía social y solidaria no quiere decir que no haya dinero de por medio. Sí lo hay. Aquí, de una forma diplomática, el autor lo llama capitales. Es decir, la inversión de unos recursos. Pero ya veremos que no se habla de rentabilidad, sino de palabras afines. En esta se trae a colación la palabra beneficio. Y hablamos de beneficio de quién, de los que en ellos decidieron intervenir, asociarse, es decir, los asociados. Toto Mians dice lo siguiente de la cooperación: es una unión libre de personas y capital variable, que busca no las ganancias, sino el mejoramiento de la situación económica y moral. Una definición muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos diciendo la palabra libertad. Usted se une porque usted quiere, usted quiso, usted lo desea. No está obligado, no fue llamado a las malas. No está impugnado por eso. Usted decidió hacerlo de forma libre y espontánea. Y además de eso, las ganancias no se buscan bajo el sentido económico que generalmente estamos habituados a utilizar, sino se habla de que esas ganancias sean en el sentido del mejoramiento de la situación económica y moral, tanto del asociado como de los asociados, como de una comunidad sobre la cual se desea actuar. Esa situación moral hace referencia a la satisfacción que uno siente consigo mismo, es decir, a la parte humana, cómo crece, cómo se fortalece. Siempre que uno hace una obra buena, uno se siente bien. Y uno nunca está exigiendo algo a cambio, y mucho menos un factor económico. Uno siente un descanso. Popularmente decimos que está limpia la conciencia, pero más que eso es como el agrado, como que realmente fue algo importante, que valió. Y usted no busca el protagonismo, sino que usted consigo mismo se sintió muy bien. Es más, a usted le encanta guardar el anonimato. Bueno, algunos no lo hacen así, en la mayoría sí. Ulises Gobi dice lo siguiente, teniendo en cuenta la definición de cooperación, que es la unión de personas ante una necesidad común para proveerse con medios comunes sin que nadie especule con los demás. ¿Qué quiere decir? Además de que es dos o más personas, además de que soy libre de pertenecer a ese proyecto, y además de que se busca un beneficio y un impacto a una comunidad, también se habla que buscamos una necesidad común, es decir, que la tenga yo y la tengan los demás. O simplemente una necesidad que yo estoy viendo en otros, pero que es bastante grande, que es muy amplia, que debe ser trabajada. Es decir, una carencia significativa que estoy percibiendo y en la cual deseo contribuir. Hans Müller dice que es una libre unión social en la forma de economía colectiva, en los cuales se trabaja como principio económico. Esta ya está más aterrizada a la parte de economía. Ahora bien, Quermes dice lo siguiente: cooperación es definida como una asociación popular que organiza en común una empresa de naturaleza económico-social con el fin de distribuir entre sus miembros el beneficio resultante de la supresión del intermediario. Esta definición es muy técnica, pero deja entrever otra serie de elementos. Otra vez vuelve y juega. Asociación, es decir, personas, varios, conjunto de ellas. Pero sí quiero dejar algo muy claro en la exposición de aquí en adelante. Si bien es cierto, estamos hablando del sector solidario, de las entidades sin ánimo de lucros, la palabra empresa tiene cabida.
Entendido empresa no con el factor de obtener un lucro económico, obtener ganancias o rentabilidad, sino entendido como la empresa como un proyecto. Es decir, la unión de personas. Se sigue llamando empresa. Solo que esta vez el tema de su operatividad, el tema de desenvolvimiento, el tema de impacto y el tema de los beneficios es diferente que la habitual empresa económica o con ánimo de lucro. Pero reitero, la palabra empresa tiene cabida en el sector de la economía social y solidaria. Bueno, finalmente, uniendo todos los conceptos, consolidando varios términos, tenemos una definición mucho más amplia que es de Baldomero Cerdá, que me permito leerles a continuación. Cooperación es el sistema económico-social que asocia a todos los individuos íntegramente hacia la producción, distribución y consumo de la riqueza. Por medio de ella se pueden desenvolver todas las actividades humanas, mediante la asociación de esfuerzos, voluntades y elementos necesarios, entre los que han de participar de sus resultados inmediatos, pero con exclusión de toda idea de lucro y de egoísmo individual, sintetizando la unión libre, social. Siempre que usted escuche la palabra social es porque implica o su objeto de estudios recae o se hace sobre las personas, en los cuales va a haber un tema de unos beneficios, de unos recursos, de unos excedentes, y no se van a administrar con la modalidad de lucro, y tampoco se va a utilizar o se quiere abandonar el sistema del egoísmo individual. Estos son algunas de las características generales del término cooperación. Llegamos a un término muy curioso, un término delicado. Y aquí me gustaría que más adelante alguno de ustedes se desahogara y dijera cosas por el chat o pidiera la palabra. Vamos a hablar del asistencialismo. Antes de ver el término, uno escucha frecuentemente mi asistente. Requiero un asistente. Y cuando uno habla de la persona que va a ser asistente, es porque es un hombre o una mujer que me va a apoyar, que me va a ayudar, que no me va a dejar morir, que me va a facilitar las cosas. En principio está bien. Esa palabra asistente se desprende de esta palabra asistencialismo, pero hay unas diferencias. Mucho cuidado con esta palabra asistencialismo porque varias personas han utilizado esta filosofía para, lamentablemente, no construir tejido social y aprovecharse de ciertos gremios de la economía y del ámbito estatal. Voy a decirles qué es inicialmente y luego los quiero escuchar. El concepto suele emplearse de modo general respecto a la obligación que tienen los gobiernos de asistir a sus ciudadanos para satisfacer las necesidades básicas cuando las personas no pueden hacerlo por sus propios medios. Me detengo aquí y voy a discriminar y detallar este concepto. Lo que dice esta definición es que el asistencialismo está amparado en aquella filosofía por la cual el gobierno de turno ayuda y contribuye a los menos favorecidos. Pero esa contribución en principio puede ser de forma gratuita o puede ser entregada a través de una reciprocidad de esfuerzos o condiciones. Muchas personas han entendido que el asistencialismo es lo que el gobierno regala y lo que el gobierno está en obligación de regalar. Y muchas personas, lamentablemente, viven así, viviendo exclusivamente lo que el gobierno le da, porque asumen que el gobierno es quien lo tiene que mantener. Y aquí la figura se desvirtúa porque no es tan cierto. Es más, continuando con asistencialismo, permito decir esta otra generalidad. Es el conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones estatales con la finalidad de prestar socorro, favor o ayuda a individuos o grupos de ellos en condiciones de vulnerabilidad de manera temporal o permanente. Se basa en el principio de la benevolencia,
Benevolencia es benefactor del bien, o el auxilio que se presta a los necesitados, a manera de una actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. Palabras más, palabras menos, el asistencialismo es aquella condición humana de ayudar y de contribuir a aquellos que en un momento lo requieren, para ese instante o de forma continua. Pero con la idea de que la persona en ese momento de crisis o de austeridad o de carencia pueda solventar esa falta. Pero luego por sus medios, a nivel humano, pueda reponerse y contribuir con su vida y satisfacer sus necesidades. Y no que se convierta en la economía del regalo, del dar, en que el gobierno me tiene que dar todo bajo la condición de que no tengo porque soy pobre de material. Ahí se habla más que todo de pobreza de espíritu. Ustedes ven que hoy en día nos encanta mucho pedir ayudas, queremos ayudas que nos den, que nos regalen, que nos colaboren. Es más, curiosamente, estamos en una sociedad en la cual todos peleamos por nuestros derechos. Manifestaciones, protestas, todo lo que usted quiera. Pero nunca se habla de la exigencia de los deberes. En un lenguaje diferente, nos encanta pedir, nos encanta exigir, pero al momento de dar y contrarrestar, las vainas se complican. Quisiera poder en este momento escucharlos. Ustedes en Colombia, ¿qué opinan del asistencialismo? ¿Dónde se ve? ¿En qué sectores? ¿Quién abusa de esta forma o de esta filosofía de la condición humana? ¿O usted ha notado que qué tipo de personas hasta se han lucrado con el tema del asistencialismo en Colombia? Me gustaría de pronto escucharlos. Bueno, nuestros participantes pueden abrir su micrófono para que participen en la pregunta del doctor Diego. De pronto, Juan Pablo, las demás personas que quieran participar. Doctor Diego y compañeros, realmente hablar de asistencialismo en esta época es bastante visible. Sí, si estamos en una época de pandemia donde todos o la gran mayoría de población dicen que no lo han tenido en cuenta, pero se mira como esa obligación del otro de tener que aportarle. Y básicamente el asistencialismo está dado pues para aquellas personas que realmente lo necesiten, pero no de una forma permanente, sino de un proceso momentáneo. Tenemos experiencias de vecinos en países en donde hay bastante asistencialismo y esos países pues a la larga quedan rezagados y sin recursos. De igual manera pasa, yo considero que el asistencialismo mal manejado, en lugar de generar bienestar para las comunidades y para los países, genera es que pobreza. Pobreza en todos los sentidos, ¿no? Pobreza económica y pobreza social. El estar extendiendo uno la mano permanentemente pensando en que tiene los demás la obligación de estar colaborando, eso no es bueno. El asistencialismo empieza a ser una labor mucho más importante cuando acudimos a él para lograr hacer cosas mejores, ¿sí? Para fortalecer lo que hacemos. Yo creo que si todos lo viéramos desde allí, eso sería una maravilla, en donde en un momento dado nosotros estemos en la capacidad de apoyar el otro sin esperar nada a cambio, pero que ese otro tampoco siga con esa mano estirada esperando que a todo momento se le esté aportando. Excelente, doctor Rubiel. Sí, aquí quiero añadir dos cosas muy bien, muy interesantes. Sí, el problema no es el asistencialismo, muy bien. El problema es la cultura con el cual las personas lo aceptan y lo administran. Eso es muy cierto.
La idea es que el asistencialismo es algo muy del ser humano y se basa en ayudar a aquellos que en un momento determinado están con problemas, están con déficit y carencias bastante delicadas y que por sí mismo en ese instante no las pueden suplir. Eso es muy cierto. Lamentablemente, con cierta cultura en ciertos países se asume varios falsos mitos. Se asume que el asistencialismo es obligatorio del gobierno, que debe ser permanente por todo el tiempo. Pero lo más delicado, hay mucha gente que recibe las ayudas y curiosamente las vuelven económicas y vuelven de esa ayuda algo comercial del cual se lucran, subsidios y demás, bastante peligroso. Hay algo muy interesante. Hay un autor, Reyes, que dice que el asistencialismo depende mucho de la cultura de la casa, porque resulta que uno de los ejemplos más típicos y por naturaleza excelente del asistencialismo es cuando uno es hijo en una familia y en el cual a uno los padres le dan todo. Uno escucha afirmaciones como las siguientes: mis padres hasta los 18 deben cumplir y ayudarme en todo, razón por la cual soy intocable y tienen que entregar absolutamente todo. Dieron ahí buen tiempo y consideran que al momento de perder esa asistencialidad van a quedar desamparados y no entienden sino con el pasar de los años que el haberse desprendido de eso le ayudó como ser humano a progresar, a trabajar, a fortalecerse y a nivel profesional, no por carrera, sino a nivel profesional en sentido con proyecto de vida, a mejorar y a conseguir sus cosas. En pocas palabras, lo malo no es el asistencialismo, es la cultura de quien recibe y de pronto el acostumbrarse a ello. Muchas gracias. No sé si de pronto alguien quisiera comentar qué tipo en Colombia, o sea, qué tipo de existencialismo en Colombia está mal manejado y en el cual varios ciudadanos se lucran de esa ayuda estatal, por ejemplo. Doctor Diego, Juan Pablo había pedido la palabra, entonces Juan Pablo puedes participar. Mi doctor Diego, ¿cómo está? Con el tema del asistencialismo, pues en Colombia puede llegar a ser una problemática, como en muchos casos puede ser una solución, que es lo que se esperaría. Uno quisiera que el asistencialismo fuera la solución estructural para los problemas que tenemos, pero genera otros inconvenientes más graves aún. Primero, genera un ambiente de pobreza en una región que no es pobre. Otra cosa puede ser que prácticamente estamos creando desempleo remunerado. Si bien los programas asistenciales más grandes de Colombia, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, ¿qué está haciendo? Yo conozco a muchas personas que yo he ayudado porque tienen esa problemática, tienen necesidades grandísimas en la casa, pero uno habla con estas personas, no hacen nada más que recibir y esperar Familias en Acción, que es lo único de lo cual viven, de lo cual se lucran, porque no tienen las capacidades para hacer algo más. Entonces el asistencialismo lo que hace es un poco de conformistas, un poco de gente, y la palabra clara es desempleabilidad rentable, que les pagamos por desempleados. Entonces, obviamente está siendo más manejado, pero ¿por qué existe el asistencialismo y por qué llegamos hasta esta problemática? Porque lastimosamente estamos en un país donde los políticos descubrieron que el asistencialismo es la forma más fácil de hacer politiquería y ahí para adelante lo que ya conocemos. Entonces, ese es más o menos el contexto de lo que es el asistencialismo en Colombia y en la región en donde estamos. Excelente, Juan Pablo, muchísimas gracias. Claro que sí, es el desempleo rentable, sí, como dijimos, tiene que haber una cultura detrás de esto para que esta filosofía funcione. Y más sumado en pandemia, que sacaron de acrecentar los problemas, como dijo el doctor Rubiel. En este momento uno quiere ayudarse, pero lamentablemente las ayudas han sido mal encaminadas o mal tomadas. Muchas gracias por esa ayuda de los dos, excelente. Entonces, ya vimos cooperación y vimos existencialismo. Un pequeño resumen: cooperación, la ayuda mutua, asociarse, un bien común, encontrar y apoyar con recursos, pero también llegan recursos que se convierten en excedentes o en beneficios para los asociados. Asistencialismo, el ayudar, asistir, colaborar a los desprotegidos o menos favorecidos en un instante de la vida. Entramos a uno que es muy curioso también, pero se da bastante en Colombia y es muy interesante, porque ayuda y fortalece bastante la economía social. Tiene que ver con el mutualismo.
Y el mutualismo, pues obviamente está sustentado y materializado en lo que llamamos las asociaciones mutuales, que son aquellas personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, que va a ser toda la constante, constituidas libre y democráticamente, la constante en el sector solidario, fundaciones y cooperativas y demás, democráticamente por personas naturales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades. Y aquí está la palabra clave. El mutualismo busca contribuir en temas de carencia de necesidades de seguridad social. El mutualismo surgió en Europa del siglo XIX y hace referencia a que las personas encontraron que en ciertos momentos habían fallecimientos y obviamente se requería hacer el entierro de estas personas. O también se encontraba que en ciertos momentos de la vida personas entraban con problemas de salud y no había cómo sufragar los gastos de hospitalización o de la visita del médico o de la atención del galeno. Se encontró exactamente que había muchas precariedades y que cuando atacaban los problemas, lamentablemente en ese instante estábamos sin dinero, razón por la cual se crearon las mutuales para, bajo el ambiente de la solidaridad, ayudarse en las dificultades que tienen que ver con la seguridad social, es decir, con la salud y demás. Pasa algo en la vida muy curiosa y usted y más de uno lo hemos experimentado y lo seguiremos lamentablemente experimentando. En lo siguiente, pareciera que cuando uno está con plata, a uno no le da hambre, uno no se antoja de nada, nada se le daña, no hace falta nada, uno ni siquiera quiere viajar, nada. Pero cuando uno está sin plata, a uno todo le gusta, de todo se antoja, todo le hace falta, todo se daña y ocurren los principales problemas o calamidades domésticas. Con base en esta situación es que las mutuales nacieron. Y aquí les voy a leer. ¿Bajo qué principios? Ayudarse en las dificultades y educar para la solidaridad. Perdón. Para la solidaridad. Crear un fondo común no devolutivo. En pocas palabras, entregar recursos que van a ser destinados para aquella persona que en ese momento caiga en desgracia en aquellas situaciones que la mutual consideró que eran las dadas y las exactas para hacer esa ayuda o esa colaboración. La mutual es considerada como la empresa de la comunidad. Busca mejorar la condición humana. Nunca promueve la guerra, la violencia o la agresividad. Por el contrario, quieren dejar semilla y huella en la sociedad de aspectos como la tolerancia, la solidaridad, la ayuda, la fraternidad y el amor. Buscar y promover la bondad entre los seres humanos. Esto tiene que ver con la mutual. Y ojo con lo siguiente, crear un fondo común no devolutivo. Los asociados pagan cuotas de sostenimiento. No estamos hablando de aporte social, ni de cuota fija, no. Estamos hablando de cuota de sostenimiento, entendido como aquella cuota que se va a dar o que se entrega para aquellos que en ese momento lo requieren, para cubrir lo que tiene que ver con seguridad social, entendido como problemas de salud, de fallecimiento, de calamidades domésticas muy ligadas al ámbito humano. Bueno, llegamos al cuarto elemento de hoy, que es cooperación, asistencialismo, mutualismo y solidaridad. Como la caminata Solidaridad por Colombia. Aquí sí el término es un poco amplio, en el sentido que es muy general. Y digamos que este término es la base moral y ética por la cual se rigen todas las organizaciones solidarias y por ende las cooperativas y las fundaciones y además las entidades sin ánimo de lucros. En principio, la solidaridad es uno de los valores humanos tradicionales, emparentado, es decir, equiparado con la compasión y también entendido como la generosidad. El ayudar, me nació, el colaborar, el servicio, el contribuir, el darme a los demás, el sentirme bien.
crecer como persona a través del crecimiento de otros. Tiene que ver con la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Es decir, cuando yo me adhiero a una circunstancia negativa de otros, con el fin de contribuir. Está vinculado a la fraternidad, es decir, buscar el bien de las personas. Como hemos dicho, la vida no es una competencia, es una ayuda constante. Si gana uno, ganamos todos. Cuando empezamos con el ego y el egocentrismo, se empieza a desvirtuar el valor humano y por ende todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria. También tiene que ver la solidaridad entendida como el sinónimo de igualdad, de la ayuda mutua, y que también circunscribe conceptos como la responsabilidad, la generosidad, el desprendimiento, la cooperación y la participación. Cuando decimos desprendimiento, no estamos diciendo que la solidaridad es regalar todo lo que tenemos o que hemos conseguido, no. Pero sí tener aquella capacidad de entender que podemos dar algo que en ese momento no lo requerimos para alguien que verdaderamente sí lo está necesitando con premura, con urgencia. Como reza la cultura popular, las cosas no son del dueño, sino de quien las necesita en ese instante. Y también estamos diciendo que la solidaridad se desprende de la naturaleza del mismo ser, que entiende que la persona no está sola, que vive con más y requiere de ellos de forma recíproca. Hasta aquí, cooperación, asistencialismo, mutualismo y solidaridad. Y empezamos ahora sí con todo este ambiente, con todo el panorama, con todo el campo de acción que hemos visto el día de hoy. Vamos a entrar a la asociatividad. Ya de a poquitico habíamos dado pinceladas. Hablamos del asociado, de asociarse libremente, del beneficio de los asociados. Vamos a decir que la asociatividad abarca una gama de posibilidades, pero persigue como objetivo y como definición inicial unir las fuerzas para alcanzar el éxito conjunto. Y cuando hablamos de unir fuerzas, estamos hablando de dos tipos de asociatividades. La asociatividad entre personas, pero también la asociatividad entre organizaciones, entre entidades, entre empresas, entre instituciones. Existe bajo ambos contextos. Pero bueno, para que la asociatividad se dé y todos los modelos amparados en esta se fundamenten, tienen que haber una serie de requisitos. En un lenguaje más sencillo, estamos diciendo que para que la gente se asocie o para que exista asociatividad, tienen que darse 4 parámetros. Primero, que exista un proyecto o una idea común. ¿Qué quiere decir? Que a todos nos atañe, que a todos nos interesa, que todos lo vemos esa idea, ese proyecto como un hilo conductor al cual queremos adherirnos, o en el cual nos sentimos reflejados, o el cual para nosotros es significativo. Segunda condición para que la asociatividad funcione: compromiso mutuo. Este es quizás el requisito más complejo. Decimos en Colombia que nos encanta inscribirnos en todo, meternos en todo, pero al momento de trabajar, al momento de luchar, al momento de actuar, cambian las cosas. Es como la gente quiere ganarse el baloto, pero no lo compra. Gente que quiere comprar una casa o un carro, pero no ahorra o no trabaja. No, tiene que haber un compromiso. A usted le gusta la idea, se siente identificado con ella, quiere aportar, siente que usted es parte de ese proyecto. 2, pues tiene que tener compromiso con ella, es decir, trabajar, estar atento, luchar por ello. Compromiso mutuo, ¿qué quiere decir? Entre todos, de forma frecuente, constante y permanente. 3, que los objetivos sean comunes. Si bien es cierto el proyecto es común, porque me siento identificado con él, también hay que entender lo siguiente, eso es de mucho cuidado. Podemos estar aquí 10 personas que nos sentimos identificados y queremos tener ese proyecto en común, pero eso no garantiza que los 10 tengamos el mismo objetivo, la misma meta o queramos los mismos resultados.
ahí es bueno hablar y entender exactamente qué se quiere plantear de objetivo, por qué hacer ese proyecto, por qué involucrarse, qué deseo obtener de ello. Y finalmente, algo que toca entender. En la asociatividad, si gano yo, ganamos todos. Si el beneficio me cubre a mí, el beneficio es recíproco y cubre a toda la comunidad. Los aspectos positivos impactan a Diego, a Juanito y a todos. Pero también, si se llega a dar riesgo o situaciones negativas o impactos no esperados, ese riesgo es compartido. Razón por la cual tenemos que tener mucha unión y coherencia, pero ante todo, madurez, para entender que los altibajos de la asociatividad son compartidos, son mutuos. Muy bien. Ahora bien, entramos en un tema ya muy interesante. Estamos viendo la asociatividad, que permea y es base para que se fundamenten todas las organizaciones del campo solidario, de la economía social y solidaria, y por ende de los organismos sin ánimo de lucro. Por eso he querido trabajar hoy y traer a colación una de las instituciones que más se ampara en la asociatividad y en los 4 elementos que vimos anteriormente, y es las fundaciones. Primero hablaremos del tema de las fundaciones y luego hablaremos de las cooperativas, que son por excelencia, por tradición y por significancia los 2 tipos de organizaciones solidarias que más impactan y que más se dan estadísticamente y en el sector productivo en Colombia. Voy a guiarme inicialmente por las fundaciones a través de un reporte y de un informe del periódico La República que fue dado el 23 de mayo del año 2019, antes de la pandemia. Y quiero traer a colación las siguientes generalidades para luego ahondar el tema de la fundación. Vamos a decir que las fundaciones están incluidas en las entidades sin ánimo de lucro, que en Colombia por normatividad y abreviatura se denotan como las ESAL, ESAL, entidades sin ánimo de lucro. Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación, vuelve y juega, por la voluntad libre, democrática, de asociarse, para realizar actividades en beneficio de los asociados, de terceras personas, o sea, de otros, o de la comunidad en general. Y como es el fundamento y la columna vertebral, las fundaciones no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. De acuerdo al estudio del Banco de la República, que fue apoyado por la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales de Colombia, tenemos una información muy importante. En Colombia hay 3 tipos de fundaciones: la empresarial, la familiar y la independiente. La empresarial cubre el 79% de las fundaciones constituidas en el territorio nacional, familiar el 16% e independiente el 15%. En cuanto a empleados, el 27% tiene entre 0 y 1 empleado, entre 6 y 10 el 21%, de 11 a 20 el 14%, del 21 a 50 empleados el 19% de las fundaciones, entre 51 y 500 el 17% de las mismas y más de 500 el 2%. De estas fundaciones, recuerden que hay unas fuentes de financiamiento, de entrada de recursos para proceder. Dentro de esta clasificación de las fuentes de ingresos, el estudio mostró que la principal fuente de ingresos para las fundaciones es aquella dada por las empresas, 62%. Por fondos patrimoniales, el 14%. Múltiples fuentes, 13% y otros 11%. Dejar muy en claro la frase que está citada ahí. Lo más importante es tener claro, bien fundamentado y bien estipulado que el objetivo de la fundación es el tipo de población con la que se va a trabajar para poder conformar el equipo base y definir roles. Perdón.
¿Qué estamos diciendo? Que en la fundación hay una serie como de tips y es determinar usted a qué tipo de personas va a ir enfocado, a qué tipo de individuos, o a qué región, o a qué gremio, o a qué personas con qué tipo de características demográficas, o a qué tipo de personas vulnerables. Es decir, la población objetivo. Y con base en ello, ahí sí determinar con quién va a trabajar, si comparten el mismo ánimo y espíritu, y con base en ello, entregar las funciones y responsabilidades. Continuando con el tema de las fundaciones. El estudio hecho en el 2019 demostró que las fundaciones, como lo dijimos, atienden un tipo de población específico determinado. El estudio demostró que de las fundaciones existentes en el país, el grupo poblacional en el cual se enfoca mayormente la fundación es en los jóvenes. El 44% de las fundaciones están enfocadas a atender jóvenes. El 40% a niños en edad primaria. Más de uno se preguntará, pero bueno, al sumar eso me da el 100%. Sí, porque es que hay fundaciones que toman más de una población objetivo para atenderlas. En adultos y jóvenes el 39%, niños preescolares el 28%, familias 17%, mujeres y niñas 16%, y ahí usted encuentra el resto de poblacional. Hay una que se denomina sin objetivo específico. Eso quiere decir que se ataca o se aborda una problemática. Y esa problemática pueden estar inmersos personas con todos los tipos de características que acabamos de denunciar. Para todos mis queridos participantes, ¿cómo crear una fundación paso a paso? Aquí está de forma general. Encontrar afiliados, lo dijimos, es decir, buscar ese equipo de trabajo, ese equipo de personas que compartan el sentir, la preocupación y quieran ese ánimo y optimismo reflejado en la ayuda. El acto constitutivo con nombre, identificación y domicilio de los asociados o fundadores. Escoger la clase de persona jurídica, es decir, el tipo de fundación que se va a realizar. Ya veremos qué tipo de fundaciones hay. Seleccionar la actividad a la cual se va a dedicar esa fundación que se está constituyendo. Elegir el patrimonio y la forma de hacer los aportes, es decir, que en términos jurídicos y normativos quede estipulado la forma de los recursos, la forma del manejo de los dineros y la forma del manejo de los subsidios, entregas y demás manejos monetarios o en especie. Gestionar el NID, hacer registro hoy en día ante la DIAN, el registro ante el departamento o dirección distrital y certificar donaciones. Certificar donaciones es cómo garantizar o cómo estipular de dónde van a llegar las donaciones, con qué características y cómo se van a legalizar. Ya lo veremos de forma general más adelante. Recuerden que la idea es hoy dar a ustedes un pincelazo del sector solidario, de la asociatividad, del cooperativismo y de las fundaciones. Razón por la cual usted conozca estas pautas generales y no ahondar porque nos llevaría demasiado tiempo. Dijimos ahorita que había que revisar qué tipo de fundación, es decir, la normatividad jurídica. Hay 4 tipos de fundaciones: la familiar, las independientes, las de tipo empresarial y la comunitaria. Independientemente de esto, la clasificación se da dependiendo del patrimonio y el manejo de recursos que se va a hacer y la forma en que se va a impactar. De ello depende la clasificación y también de quienes la están creando y la están constituyendo. También hay que tener en cuenta en las fundaciones los beneficios tributarios. La ley 1819 estipula, por ejemplo, esto. Obviamente hay otra serie de arandelas con la cual se pueden hacer unos cambios de porcentaje teniendo en cuenta unas condiciones y requerimientos específicos. Y lo que dijimos, debe quedar estipulado la certificación de las donaciones. Es decir, dice la ley que el valor a deducir de la renta no podrá superar el 30% de la renta líquida. Además, los ingresos por donaciones, es decir, lo que usted va a recibir de dinero, debe ser manejado a través de depósitos o inversiones en entidades financieras y debe quedar estipulado
cómo es el procedimiento y el tratamiento. Todo esto va en la parte constitutiva y amparado en la Ley 1819 de 2016. Esto, a grosso modo, lo que tiene que ver con la asociatividad, que es la base para las fundaciones. La idea es, por favor, que usted no pare. Es un tema muy interesante lo de las fundaciones. Independientemente de la parte contributiva, de la parte patrimonial, es lo que a usted le genera como ser humano. El gozo, lo que usted se lleva en el corazón, pero más que eso, su crecimiento espiritual, su crecimiento como ser persona. Y obviamente también la ganancia que le deja a usted a nivel moral y ético el ayudar a los demás, ver cómo sobresalen, cómo surgen, el contribuir al mejorar la sociedad, esas carencias. Tiene que ver con su satisfacción consigo mismo, realmente con su nivel de ser humano. Y hasta aquí lo que tiene que ver con fundaciones. Ya veremos ahorita, no sé si de pronto Juan Pablo o algún compañero quisiera aportar algo al tema de las fundaciones, algo que les ha pasado últimamente con la Constitución, el tema de las donaciones, si ha mejorado, si ha disminuido, cómo ha sido el tema en la práctica. Ustedes que lo ven a diario, en esta época de pandemia creció el tema de las donaciones, cómo ha sido el tema de su proyecto enfocado a qué comunidad, qué han visto de crecimiento en las personas, cómo se siente ese agradecimiento, cómo lo viven, cómo lo palpitan. Será muy bueno escuchar la experiencia de ustedes desde el punto de vista de la práctica que ustedes viven a diario. ¿No? Doctor Diego, creo que Juan Pablo tuvo que salir de la reunión. Vale, no te preocupes, listo, vale. Tengo por acá a personas de la cooperativa con gente. ¿Tú sabes? No. Bueno. De los que están conectados no sabríamos, habría que tanto, si alguien está de pronto de la cooperativa de crédito de ahorro, que por favor pues abra su micrófono, nos cuente por el chat. Sí, lo digo porque ya vimos el tema de macro, de qué era el sector solidario en Colombia, qué organizaciones hacen parte de ella, qué es una entidad sin ánimo de lucro. Vimos el concepto de lo que era la cooperación, lo que era la solidaridad, el mutualismo y el asistencialismo. Y luego aterrizamos en la asociatividad y vimos que era base para las cooperativas y las fundaciones. Acabamos de exponer el tema de las fundaciones a nivel normativo, a nivel general y a nivel legal, todo lo que enmarca cómo se constituye, cómo es el tema de las donaciones y cómo es el tema de su constitución a nivel de persona jurídica y su campo de acción, es decir, a qué atañe. Y también vimos un estudio del Banco de la República, del Diario de la República, para ver cómo es la situación actual de las fundaciones. Ahora entramos a un ámbito especial que es bastante significativo en el país y que es una de las principales instituciones que tiene que ver en la organización solidaria y en la economía social. Es el cooperativismo y las cooperativas. ¿Qué es el cooperativismo? Dice Adolfo Contreras que es un nuevo sistema económico, y mucha atención con esto, creados por los trabajadores organizados. Aquí ya estamos hablando que además de ser una unión social, democrática, libre, ya se hace con personas que tienen un trabajo, pero que lo hacen de forma organizada. Cuando hablamos de organizada es porque se fijan pautas en su accionar, en lineamientos, en normatividad para proceder. ¿Para qué se creó inicialmente el cooperativismo? Para defenderse en su momento de las injusticias capitalistas que los explotaban. Luego Charles Guid dijo lo siguiente: el cooperativismo es todo un programa de renovación social que representa un esfuerzo colectivo de la sociedad humana, encaminado a cambiar el actual estado económico del mundo. No está hablando de cambiar la economía, sino darle otro toque, que sea más social,
que efectivamente todos sean beneficiados de esa economía. Y que también busca terminar con la explotación que hoy sufre el hombre de sus condiciones como consumidor y productor. Frei D'Avencel señala que el cooperativismo es un sistema de organización cuyo objetivo es la generalización de la cooperación. Fritz Lohn dice lo siguiente: el cooperativismo como un sistema económico-social busca en la asociación, lo que ha sido reiterativo en toda la exposición, asociación voluntaria de los individuos, el mejoramiento espiritual, económico y social de las personas que se reúnen en sociedades cooperativas. Y ya, teniendo en cuenta la parte normativa en nuestro país, digamos que el cooperativismo está establecido en la Ley 79 del 88 como un sistema eficaz, o un sistema, una filosofía, una doctrina, para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso, a su vez, a la racionalización de todas las actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios en favor de la comunidad y en especial de las clases populares. En pocas palabras, ¿qué encierra el cooperativismo? Unión, asociatividad libre, voluntaria, objetivos comunes, con normas claras de actuar, lineamientos, organización, que buscan ayudarse y luchar ante variables externas que los afectan, para salir adelante en la economía actual con un toque más humano. Muy bien. Entonces, hemos hablado de cooperación y cooperativismo. Entonces llega el tema de la cooperativa. Vamos a resumirlo acá. La cooperación es la doctrina de un régimen económico que tiene por objeto la emancipación económica de los asociados. ¿Qué es la cooperativa? Es el instrumento del que se habla la cooperación para realizar sus fines. En un lenguaje concreto y entendible, cooperación es la doctrina, la cooperativa el instrumento que la pone en práctica. ¿Qué es la cooperativa? La institución que materializa la cooperación. Es la organización que robustece, que fundamenta la cooperación. A nivel de cooperativas tenemos unas características. Y es que las actividades de las cooperativas pueden fundarse en actividades económicas, que son la parte industrial, agropecuaria, financiera, comercial y de servicios. Es decir, este es el campo de acción a nivel de actividades. ¿Qué características tienen las cooperativas? La posibilidad de asociarse y retirarse de ellas de forma libre y voluntaria. La cooperativa tiene una estructura democrática. Se maneja el tema de votos del asociado. La toma de decisiones por la modalidad o el mecanismo de la mayoría. Y también está la gestión de elegir con responsabilidad a aquellos que van a estar encabezándola. El reparto es equitativo, distributivo, proporcional y justo. ¿El reparto de qué? O con esto, no la ganancia, de los excedentes. Otra característica, el patrimonio de las cooperativas se fundamenta, se refleja en los aportes sociales, palabra nueva, aportes sociales de las personas asociadas o de los individuos, de los fondos y reservas de carácter permanente y de donaciones, auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial. Y finalmente, una característica última de las cooperativas es que los excedentes se dan y se entregan o se distribuyen a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de las reservas y a los fondos, pero ante todo a reintegrar a los asociados los mismos en la proporción. Muy bien. Estas son las principales características de la cooperativa. Ahora bien, ¿qué tipos de cooperativas hay? Como lo acabamos de decir, hay un marco en el cual las cooperativas se fundamentan en unas actividades, lo que origina que haya unos campos de acción y por ende
una definición clara del tipo de cooperativa. Tenemos las cooperativas agropecuarias, es decir, que se desenvuelven en el agro y que tienen que ver con temas propios de la ayuda de campesinos, de la parte de cultivadores, de la parte pecuaria o aquellas personas que trabajan en la producción de insumos. Las cooperativas de trabajo, bastante conocidas para bien y para mal. Son aquellas cooperativas que en principio buscaban garantizar y fortalecer la inserción de las personas en el ambiente laboral. Luego fue creciendo, se fueron magnificando nuevos servicios y se convirtieron o dieron una falsa connotación de empresas temporales de empleo y otra serie de cosas que se han ido desvirtuando o que por lo menos no hace parte de las cooperativas como su fundamento inicial. Tenemos las cooperativas de vivienda, las de consumo, las que más se ven en nuestro medio, las cooperativas de ahorro y crédito, las que más tienen en este momento ámbito de aplicación en Colombia, a las cuales la mayoría de personas pertenecen y a la cual la mayoría de usuarios asisten. Y las cooperativas de seguro, entre otras. Estas son las principales. Si bien tenemos unos tipos de cooperativas, también los debemos enmarcar en 3 grupos, que tienen que ver con aquella necesidad y forma de actuar que tienen. Tenemos la cooperativa especializada. Palabra especializada hace referencia a que alguien es experto o tiene experticia en un tema. Razón por la cual son aquellas cooperativas que se organizan para atender una necesidad específica. Es decir, son expertos en ella, tienen trayectoria o quienes la conforman tienen una experiencia o un actuar que les permite trabajar en ello. Las cooperativas multiactivas que atienden varias necesidades. Y las integrales, que aquí sí quiero ser muy directo, son aquellas que en desarrollo de su objeto social realizan 2 o más actividades conexas y complementarias entre sí. Ejemplo, producción, distribución, consumo y prestación de servicios. Bueno, finalizando este recorrido por la economía social y solidaria, por las organizaciones solidarias, por las entidades sin ánimo de lucro, por los conceptos básicos del ámbito social, por el tema de las fundaciones, del cooperativismo, de los tipos de cooperativas y su accionar, llegamos a algo que es la invitación para que ustedes participen en ello. Y no porque esté en auge, sino simplemente porque hoy la vida hace que todos tengamos una trayectoria en la cual podamos contribuir a los demás y colocar nuestro granito de oro a la transformación social de nuestro entorno. El entorno puede ser el barrio, los vecinos, la localidad, la ciudad, el pueblo, la vereda, en fin. Y es el emprendimiento social. Siempre escuchamos el tema de los emprendedores, pero generalmente están enfocados al tema económico, al tema de la rentabilidad. El emprendimiento social también tiene esa fortaleza de buscar, de salir, de liderar, de crear, de poner en función de otras cosas, bienes, servicios, trabajos, proyectos. La diferencia es el impacto que se espera y la forma como se va a trabajar. Vamos a decir que el emprendimiento social abarca actividades emprendedoras e innovadoras, como cualquier emprendimiento. La diferencia es que se hace en organizaciones sin fines de lucro, con personas ligadas a actividades cívicas o a empresas o negocios cuyos programas resultan en utilidades sociales y financieras. El fin, su objetivo, su cometido del emprendimiento social, ¿cuál es? Es satisfacer necesidades sociales, medioambientales o de otro tipo de la comunidad en la que se desenvuelve. Problemáticas sociales son demasiadas. ¿Qué es un problema inicialmente? Son asuntos que implican un inconveniente o un trastorno y que por ende requieren o exigen una solución. Cuando aparece un problema, este supone una dificultad para alcanzar un objetivo.
A nivel de problemas sociales tenemos demasiados. El problema social son situaciones que impiden el desarrollo del progreso de una comunidad o de unos sectores o componentes. Problemas sociales son demasiados, son diversos. Aquí unos pocos dentro de esa gama de los existentes. La pobreza, el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, al agua potable y la educación. En pleno siglo XXI, eso todavía es latente en países como el nuestro. El hambre, la desnutrición. Diferencias. El hambre es la carencia de alimentos. La desnutrición, la mala utilización o la no coherencia de lo que se consumen. Tenemos problemas de discriminación sexual y racial, violencia, abuso infantil, prostitución infantil, inseguridad y desigualdad, entre muchos más, razón por la cual a través del sector solidario y las entidades sin ánimo de lucro tenemos un campo libre para atacar y por lo menos contrarrestar los efectos tan negativos de las problemáticas sociales. Ya para finalizar, les quiero decir que cuando usted se decida como emprendedor social a tomar de referencia una problemática social, debe entender que para partir el hecho de entender una problemática social o identificarla, debe entender una pequeña clasificación. Y es que hay problemas por carencialidad, por carencia, es decir, por cosas que no se tienen, por la falta de tal recurso, de tal insumo, de tal derecho, de tal beneficio. Otro que tiene que ver con la calidad de vida. Está muy relacionado con la parte de la dignidad humana, a mejorar sus condiciones de habitabilidad, de supervivencia, de sobrevivencia, de vulnerabilidad, porque con base en la situación actual puede ser atacado, rechazado, violentado, intimidado, desaparecido. De participación social, es decir, que usted puede atacar y ayudar a aquellos que no tienen o han sido de pronto alejados de la sociedad, que no permiten que ellos tengan un ejemplo o que sean protagonistas. Y aquellos vinculados a la identidad, es decir, a aquellas personas que tienen rasgos físicos o rasgos morales o tienen rasgos de identificación consigo mismo que el resto de personas no comprende o no quiere atender. Hasta aquí a todos, muchas gracias por su atención, esperando que este brochazo de información haya servido, que estos datos suministrados le hayan un poco abierto el panorama actual de la parte solidaria y la economía social en Colombia, de las fundaciones, de las cooperativas, que entienda en qué mundo está bajo ese ámbito, qué puede contribuir, qué puede hacer, a dónde puede llegar y dónde puede impactar. Muchísimas gracias y atentos a ustedes. Profesor Diego. Perfecto. Profesor Diego, muy buenas noches. Soy docente de CACEN, especialista en mercadeo. Le agradezco mucho por sus aportes, por sus conceptos, de verdad que me ilustró mucho y sinceramente lo felicito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Con quién tuve el gusto de hablar? Perdón, ¿con qué docente? Qué pena. Oscar Mauricio Tejada, la verdad, soy de otra línea, pero la verdad que muy encantado con sus aportes, su forma de manejar la explicación, muy ilustrativo, la verdad que excelente, lo felicito. Profe Oscar, muchísimas gracias, muy amable. Y aprovecho para contar algo adicional. En la UNAD tenemos el programa de tecnología en gestión de empresas asociativas y organizaciones comunitarias. Un programa amplio, con gran trayectoria. Fue un programa creado en el año 78. Pero como si fuera poco, quiero comentarles que el otro año este programa va a tener un cambio significativo en su pensum, en su plan de estudios, porque se van a introducir cursos nuevos para atender, por un lado, los contenidos nuevos del sector solidario en Colombia. Por otro lado, todo lo que tiene que ver hoy en día con la parte de la cooperación internacional que está de moda y en la cual el sector solidario puede beneficiarse para sí y por ende a la comunidad. Es un plan de estudios que consta de 91 créditos académicos, compuesto de 32 cursos. Para quien esté interesado, son 6 periodos académicos. Cada periodo académico hace referencia a un semestre de 16 semanas, en el cual pueden adelantar estudios como lo quiera hacer a través de la modalidad de créditos.
están complementados con temas económicos, con temas precisamente de mercadeo, con temas sociales, con temas de ética, con temas de responsabilidad empresarial, con temas de producción y servicios, con temas de microeconomía y una serie de atributos más, como es el tema del inglés, el tema de los sistemas de información y la tecnología, el tema de las competencias comunicativas, el tema del campo de las matemáticas, para que tengamos tecnólogos que estén bien enfocados a la gestión de organizaciones solidarias. La invitación a que pertenezcan a este programa, que como se acaban de dar, tiene un campo de acción gigante, pero además del campo de acción y además de los beneficios, lo nutre a usted a nivel del crecimiento individual y a nivel de su crecimiento filantrópico. Entonces, muchas gracias. Profe, muy amable. No sé si alguno quisiera de pronto preguntar algo, con el mayor gusto, ni me faltaba. Doctor Diego, muchísimas gracias. Bueno, todos quedamos, mejor dicho, súper contentos con esta capacitación. La verdad, su merced nos dio toda la información muy explicadita, muy específica. La información es completamente importante, o sea, para todos es importantísimo esta información. Le agradecemos muchísimo nuevamente que nos haya acompañado, su disposición. Todos están muy contentos con la capacitación por los comentarios que están colocando en el chat. Hay una pregunta que nos había hecho Natalia del Pilar que dice, ¿cuando una cooperativa no es sin ánimo de lucro, sigue siendo cooperativa? Perfecto, sí. Dentro de la clasificación de cooperativas, ¿quién preguntó? ¿Pilar se llama la niña? Sí. Sí, señor, Natalia del Pilar. Vale. Natalia, muchas gracias. Sí, Natalia, la cooperativa la cooperativa se basa en dos aspectos. Uno que tiene que ver con el sentido de la forma jurídica como se establece. Razón por la cual, en el que te estoy comentando, estamos hablando de las cooperativas financieras, las cuales son un tipo de modalidad de normatividad jurídica y por ese solo hecho no deja llamarse cooperativa. Cambia un poco lo que tiene que ver con el tema del manejo de los excedentes, pero está en el ámbito de las cooperativas financieras, que es muy válido. No está muy enfocada al sector solidario, pero a nivel jurídico sigue siendo cooperativa bajo ese esquema. Sí es cooperativa, no pierde el nombre. Muchísimas gracias, doctor Diego. Bueno, por acá hay muy buenos comentarios. Nos dice el doctor Rubier que gracias por la presentación, bastante claridad, en donde se resalta la oportunidad de las regiones del país para impactar la globalidad desde lo asociativo y lo cooperativo. Que muchas gracias. Juliet también nos dice muchas gracias, doctor Diego. Excelente capacitación, dominio del tema y todo muy actualizado. Y Natalia también nos da las gracias por la aclaración a su pregunta. Entonces, doctor Diego, le agradecemos muchísimo su intervención, le agradecemos a todos los participantes también por estar acá. Quiero recordarles nuevamente, como les había dicho al inicio, que estas capacitaciones se gestan desde la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN, desde el Observatorio Intersistémico Regional OIR de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y también desde la Fundación Búfalos, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar al doctor Juan Pablo, y también desde la Cooperativa de Ahorro y Crédito Congente. Entonces los invitamos también a que continúen participando en este ciclo de capacitación. Este ciclo de capacitación es en habilidades financieras y de emprendimiento, entonces tendremos unos muy buenos temas más adelante también de los que ustedes pueden participar. Como lo dijo el doctor Diego, también la invitación está abierta por si alguno de ustedes o conocen a alguna persona que quiera ser parte de alguno de nuestros programas, pues le puedan comentar, como en la tecnología de gestión de empresas asociativas y organizaciones comunitarias, que el doctor Diego es el líder nacional de esta tecnología, y pues de los otros programas también que tenemos en la escuela. Así que les agradecemos a todos, los invitamos también por favor a que diligencien los formularios que les pusimos en el chat, los formularios tanto de la asistencia como de la evaluación del evento. Es súper importante que nos colaboren con esta información para poderles hacer llegar a sus correos electrónicos los enlaces de grabación de las capacitaciones y también toda la información correspondiente a los próximos encuentros. Nos pregunta acá Natalia del Pilar, ¿esta tecnología está en Ibagué? Yo le cedo la palabra mejor al doctor Diego. Yo sé que nuestros programas son a nivel nacional virtuales, pero quiero que él les responda con mayor propiedad. Tan bella, gracias.
Sí, Natalia, la UNAT maneja la modalidad virtual, razón por la cual está en todo el territorio nacional, pero no solo por el hecho de ser virtual estamos en todo el territorio. La universidad también cuenta con nodos y centros de atención física para los estudiantes, razón por la cual también se encuentra allá. También quería decirte que, pues obviamente por este momento de pandemia han habido ciertas restricciones para ese acompañamiento presencial, pero existe y se da y lo puedes solicitar. Claro que se da en Ibagué. También tenemos centro y no hay ningún inconveniente. Puedes asistir. Te invito también, Natalia, a que mires nuestra página www.unad.edu.co y ahí encuentras las zonas en las que se distribuye la UNAD y los centros de atención que hay, bajo nuestra modalidad de la virtualidad. Claro que sí. También si quieres, me pueden escribir, voy a colocar, que me ayuda, el correo institucional para que cualquier pregunta sobre la tecnología la pueden hacer ahí y cualquier información que quieres que te enviemos a nivel de costos, de periodos académicos, a nivel de metodología, todo con mucho gusto. Te estoy colocando en el chat el respectivo contacto. De igual manera, también para cualquier cosa que requieran, mi teléfono celular también está a disposición de ustedes para cualquier consulta, Natalia. 311-864-8049. Muchísimas gracias, doctor Diego. Bueno, ahí están los datos del doctor Diego. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier información que necesiten. Recuerden también que en la universidad tenemos diferentes convenios de descuento que ustedes pueden aprovechar dependiendo en el lugar donde residan, el lugar donde se encuentren. Tenemos muchísimos convenios que si ustedes están interesados nos pueden consultar por estos convenios, por estos descuentos que también tenemos para que puedan empezar su programa de formación. Como lo decía el doctor Diego, pues pueden revisar la página, allí está toda la oferta académica. Nuestra escuela es la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN, y allí pueden encontrar todos los programas de formación de los cuales pueden hacer parte. Les agradecemos muchísimo la asistencia, les agradecemos a todos por estar acá. Le vamos a dar entonces la palabra a la doctora María Crisalia para el cierre ya de la actividad. Muchísimas gracias a todos, estén pendientes para que se sigan conectando. Dentro de 8 días tendremos otra capacitación, entonces esperamos desde la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Negocios ECACEN, desde el Observatorio Intersistémico Regional OIR de la UNAD, y también desde la Fundación Búfalos y la Cooperativa de Ahorro y Crédito con Gente. Los esperamos a todos en los próximos encuentros de capacitación en este primer ciclo para fortalecer todas esas habilidades administrativas y empresariales. Doctora María Crisalia, la palabra es suya. Bueno, gracias, doctora Patricia. Pues primero que todo, agradecer al doctor Diego por esta excelente capacitación. Como lo decía uno de los participantes, fue muy clara, muy precisa, muy asertiva, con información totalmente actualizada, ¿no? Eso da muestra de su liderazgo ante este programa de la tecnología como tal, y como lo manifestaba, vienen cosas buenas para esta tecnología, ¿no? Entonces se va a continuar actualizando, como sabemos. Cada 7 años el ministerio solicita esta renovación de registros calificados, donde pues la universidad, la escuela, todos damos cumplimiento con el objetivo de tener esos programas a la vanguardia que den respuesta a las necesidades regionales, ¿no? Entonces, pues bienvenidos para la próxima capacitación nuevamente a todos los participantes, y como lo decía la doctora Patricia y el doctor Diego, nosotros estamos a nivel nacional e internacional. En la UNAD Florida también contamos con una sede, ¿no? Entonces es importante que cada uno de ustedes tengan conocimiento de nuestra mega universidad como tal, que ofertamos diferentes programas. Pues nosotros hacemos énfasis más en lo que hace parte de la Escuela de Ciencias Administrativas, que tenemos pues esa oferta académica como tal, que son 6 tecnologías, pues yo no sé, ¿me están viendo la pantalla? Estaría así. Sí, sí, señora, se ve perfecto. Bueno, entonces acá todos pues
pueden ingresar a la página de la universidad www.unad.edu.co, entran a oferta académica y ahí van a encontrar toda la oferta académica en la universidad. Como les decía, en la escuela contamos con 6 tecnologías. Tenemos la tecnología en gestión comercial y de negocios, la tecnología en empresas asociativas y organizaciones comunitarias, que el doctor Diego hoy muy amablemente nos está compartiendo todos estos conocimientos sobre este tema de vital importancia para nosotros en este momento de cambio y de seguir formando, construyendo país. La otra tecnología es en gestión de obras civiles y construcción, la tecnología en transportes, tecnología en gestión industrial, tecnología en gestión agropecuaria. Cualquiera de las personas que están interesadas en adelantar una tecnología pueden continuar con sus programas profesionales, o sea, ya pueden ingresar al programa de contaduría pública, al programa de economía o al programa de administración. De igual forma, pueden iniciar desde ceros, pues, digámoslo así, con su programa profesional, ¿no? Asimismo, pueden continuar con su cadena de formación, que tenemos las especializaciones en gerencia estratégica de mercadeo y la especialización en gestión de proyectos. Asimismo, con la maestría en administración de organizaciones, y para este periodo, pues muy gratificante para la escuela, nos han dado la oportunidad de ofertar otra maestría que es en gestión financiera. Entonces, tenemos una gama de oferta académica, esto es a nivel nacional, en cualquier lado pues lo pueden hacer. Una de las grandes ventajas es que pueden estar ubicados en cualquier lugar del país y pueden adelantar sus estudios. Y como lo decía la doctora Patricia, contamos con diferentes convenios. Los estudiantes que están ubicados en Acacías, o toda la población más bien de Acacías, acabamos de firmar un convenio donde tienen un descuento del 15%. Asimismo, con Congente, los que están afiliados a Congente tienen un descuento del 15%, y es además importante aclarar que nosotros somos del Estado, es una universidad del Estado, por tanto, tienen la posibilidad de otro descuento adicional, que es el 10% por haber votado en las últimas elecciones. Entonces, estaríamos hablando de un descuento de un 25%, ¿no? Hay muchísimas oportunidades, hay demás, pues digamos que contamos con más convenios, por eso los que estén interesados, ubicarnos, llamarnos. Doctora Patricia, no sé si tienes ahí los datos también para que coloques la plantilla, la lámina, para que tengan los datos, si no, pues yo estaré dando el dato muy importante, que es el correo de la escuela, que es ecacen.sao@unad.edu.co. Mi número telefónico es el 310-278-7759. Así como el doctor Diego dio sus datos, yo también pues doy los datos de acá de la zona Amazonía Orinoquía. Acá me están diciendo, acá está hablando Oscar Murcia Tejado, dice que es policía del ejército también, pues nosotros contamos con un convenio con las fuerzas militares, donde los que son activos tienen un descuento del 40%, y lo que son el núcleo familiar o que están inactivos ya tienen un descuento del 15%. Entonces, vea que tenemos diversidad de convenios y de posibilidades para que continúen en sus procesos formativos, que den respuesta de pronto a cada uno de nuestras metas de lograr tener lo que buscamos realmente, y así obtener un mejor nivel de vida, ¿no? Que eso es lo que creo que cada uno siempre tenemos en mente. Entonces, mil gracias. Gracias, doctora Patricia, está compartiendo pues los datos.
acá dice Franci que descuentos son acumulables. No, únicamente pueden aplicar 2 descuentos. El que por ser del Estado equivale a un 10% por haber participado en las últimas elecciones. Entonces, ese sería uno. O sea, ese sí es por, digamos, como por ser del Estado, o sea, ese es un descuento. Y a los otros descuentos de los diferentes, digamos, convenios que se hacen, eligen uno. Lo que pasa es que hay unos convenios que se aplican el 10%, hay otros que se aplican el 15%. Por decir, un egresado del SENA también puede ingresar a la universidad y ellos tienen un descuento del 10%. Pero, por ejemplo, ellos también me dicen, no, pero es que yo soy egresado del SENA, pero vivo en Acacías. Entonces le digo, no, pues escoge el de Acacías, aplica el descuento de Acacías porque este tiene un valor de un 15%. Y entonces siempre uno pues busca es que se favorezca más en esos descuentos. O sea, el máximo sería un descuento del 25%. Utilizando uno de los convenios más el de haber participado en las últimas elecciones. Entonces, esos son, además, la escuela cuenta con un SCAI, que es SAO ECACEN UNAD, donde de lunes a sábado tenemos atención permanente por parte de los docentes por si tienen alguna duda, inquietud también, en la cual pues permite hacer ese acompañamiento individual, ¿no? No es es como si usted se acercara a cualquiera de las oficinas donde estamos de forma física, pero como lo decía el doctor Diego, en este momento pues por estas circunstancias no estamos yendo todos a los centros porque por el aforo, porque hay muchas circunstancias que nos impiden, estamos utilizando otras estrategias de atención inmediata para cada una de aquellas personas que estén interesadas en obtener información. Entonces, mil gracias. Cualquier inquietud, duda, pues estaremos prestos desde la escuela a dar respuesta y de igual forma invitarlos a que continúen con estas capacitaciones, este ciclo de capacitaciones que fue denominado capacitaciones en habilidades financieras y de emprendimiento, donde ya pues hace 8 días se realizó la de cómo constituir una empresa. El día de hoy, pues la de asociatividad y cooperativismo. De hoy en 8 días tenemos Excel básico y continuamos con Excel avanzado. Posteriormente con finanzas personales y estaríamos concluyendo este ciclo de conferencias con finanzas empresariales. Posterior de este ciclo viene otro ciclo de conferencias donde ya pues vamos a tocar otros temas como es marketing digital, lo que tiene que ver con servicio al cliente, trabajo en equipo, o sea, estamos organizando esa serie, ese otro ciclo de conferencias que fue solicitado por los diferentes participantes. Entonces, asimismo, la universidad está presta a continuar con estos procesos de formación. Mil gracias y bendiciones y nos vemos de hoy en 8 días.